Bueno, bueno, tengan todos buenas tardes. Ustedes saben, soy la doctora Claudia Canjuro. Bueno, hoy no pudimos reunirnos presencialmente porque, bueno, la universidad está celebrando su 42 aniversario y, bueno, estamos orientados a dar las clases virtuales, pero siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Yo espero que bueno, que nos veamos pronto. Y si quedan algunas dudas de el tema que vamos a ver ahora, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Entonces, el tema de esta clase era el proceso salud-enfermedad. El desarrollo de esa clase tiene varios objetivos: comprender las definiciones de salud y de enfermedad, analizar el proceso salud y enfermedad, identificar los diferentes modelos del proceso salud y enfermedad, comprender el funcionamiento de los diferentes modelos sanitarios. Entonces, eh, vamos a empezar viendo un concepto holístico de salud, que quiere decir que es el estado de bienestar físico, mental, social, espiritual y emocional que nos permite seguir viviendo, que nos permite seguir funcionando para superar los obstáculos que vivir encuentra a su paz, ¿verdad? La salud pues tiene varios aspectos que son igualmente importantes, ¿verdad? La salud física. Hablamos de el funcionamiento eficiente del cuerpo, del organismo, ¿verdad? La capacidad y la resistencia que tenemos de enfrentarnos a diferentes enfermedades, la capacidad física también para responder apropiadamente a diversidad de eventos y un nivel adecuado de aptitud física. Hay otra área que es igualmente importante en un concepto integral de salud, que es la salud mental, que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva. Esa es una declaración de la OMS, ¿verdad? Hay también otro elemento dentro de la salud que es la salud social y concepto que se refiere a la habilidad de interaccionar bien con la gente y con el ambiente, logrando un adecuado nivel de satisfacción en las relaciones interpersonales. Eh, el concepto de salud espiritual también, este concepto es importante, ¿verdad? Independientemente cómo cada quien asuma su espiritualidad, pero en general, pues una salud espiritual se refiere al estado de paz interior, ¿verdad? Con nosotros mismos. Hay también un concepto de salud emocional. Ustedes saben, hoy hay muchos reportes, estudios también sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Son términos obviamente diferentes, pero están relacionados porque una persona que es sana emocionalmente tiene la habilidad de controlar sus emociones, ¿verdad? De sentirse cómodo al expresarlas y también lo realiza de forma apropiada, ¿verdad? Entonces, esa definición de la OMS es una definición integral que engloba estos conceptos y dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahora viene la otra parte, digamos que qué es lo que nosotros entendemos eh, por enfermedad, ¿verdad? Y bueno, hay igual, ¿verdad? Varios conceptos de esto, pero las enfermedades, una enfermedad es la pérdida del equilibrio físico, mental y social de una persona.
La enfermedad es un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo caracterizado por la alteración de su estado ontológico, ¿verdad? De la salud. Otra definición dice que la enfermedad es el estado y proceso de enfermedad que puede ser provocado por diferentes factores, tanto intrínsecos como intrínsecos, ¿verdad? Al organismo eh, humano, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando se presenta una enfermedad, ¿qué es, digamos, lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Hay varias causas que pueden haber causado ese desequilibrio y siempre es importante que nosotros hagamos una evaluación integral, ¿verdad? Y que revisando lo que ya hemos visto, ¿verdad? Si ha habido, digamos, un elemento que haya acelerado esta enfermedad, cuál ha sido, si es una condición física, si es una condición del entorno del paciente, si emocionalmente él ha estado afectado y esa ha sido la causa de su enfermedad, ¿verdad? Es importante que nosotros como trabajadores de la salud tengamos la capacidad de identificar cuáles son las causas de la enfermedad del paciente, ¿verdad? En general, hay varias definiciones de enfermedad y también hay varias clasificaciones. Por ejemplo, en esta clasificación vemos la descripción de enfermedades transmisibles y de enfermedades no transmisibles. Una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos que se produce por la transmisión de este agente desde un huésped infectado a un reservorio que puede ser animado o inanimado a un huésped susceptible. Ese concepto de huésped susceptible también es muy importante, ¿verdad? En el proceso de salud de enfermedad, porque hay diferentes eventos, diferentes sucesos, diferentes condiciones que determinan si una persona se enferma o no se enferma de una enfermedad, ¿verdad? Entonces hay otro concepto que también está descrito se refiere a enfermedades no transmisibles, que son conocidas como enfermedades crónicas, ¿verdad? Estas enfermedades no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente, ¿verdad? Pueden ser en algunos casos, pues, condiciones de salud de las personas y dependiendo cómo, digamos, el sistema de salud acompaña a estos pacientes que padecen estas enfermedades no transmisibles, dependiendo de la manera de cómo su grupo social, su grupo familiar, el sistema de salud, la comunidad acompañan a ese paciente. Así pues, esta enfermedad no transmisible, las que se llaman crónicas, pueden, digamos, pasar en el paciente y no generar en él un impacto tan negativo, sino que se supone que son enfermedades que en alguna medida tienen control, la ciencia tiene ya detectados medicamentos que hacen que estas enfermedades sean más controlables. Naturalmente el medicamento no es el único elemento, sino que hay otras condiciones que son también responsabilidad del paciente, ¿verdad? De hábitos, de higiene, estilos de vida, que ayudarían a poder vivir con una enfermedad no transmisible. Hay otra descripción también de enfermedades que se refiere a enfermedades reemergentes, ¿verdad? Que es el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente
erradicadas o su incidencia disminuida. Hay factores en el ambiente, hay factores en el entorno, la movilidad humana es tan fuerte en estos tiempos, estamos tan globalizados que de una región a otra pueden trasladarse enfermedades que ya creíamos superadas vuelven a aparecer en una región determinada, ¿verdad? Dice que las enfermedades reemergentes son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de salud pública aparecen en una región cobrando proporciones epidémicas. Hay también un concepto de enfermedades emergentes. Estas enfermedades emergentes, su incidencia se ha incrementado desde las pasadas 2 décadas eh, y son una amenaza para incrementarse en el futuro, ¿verdad? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nosotros entendemos por un proceso de salud de enfermedad? Ya algo que englobe esos dos conceptos. Bueno, entonces, el concepto de salud de enfermedad se dice que es el conjunto de sucesos interrelacionados de adaptación o de desadaptación física, mental y social del individuo, de un grupo social y de su ambiente, que ocurre de forma bidireccional y constante, ¿verdad? Y que da como resultado una afectación positiva o negativa a la calidad y el tiempo de vida del paciente. Entonces aquí, bueno, este concepto lo revisamos también porque es importante que nosotros que pues participamos en un sistema de salud, también entendamos lo importante que es nuestro papel en este proceso, acompañando al paciente a resolver un proceso de enfermedad o de afectación de su organismo y que tenemos que nuestro acompañamiento puede también orientar su condición de salud a que él se mejore, a que él recupere su buen estado de salud, a que él resuelva positivamente los problemas de salud que tiene. Naturalmente aquí hay muchas determinantes, muchos elementos que intervienen, ¿verdad? El paciente también tiene que tomar una decisión de adoptar hábitos saludables, hábitos higiénicos, ¿verdad? Que le permitan superar una enfermedad, ¿verdad? Naturalmente el entorno donde el paciente viva también es importante para que él pueda superar una enfermedad. Siempre el acompañamiento de una familia, ¿verdad? Ha sido un elemento que ha permitido que los seres humanos avancemos y resolvamos nuestros problemas de salud. Naturalmente también hay una comunidad, una sociedad que acompaña y por otra parte, ya si lo vemos más ampliamente, también hay un ambiente, ¿verdad? Un ambiente en general que tiene que tener condiciones saludables, donde se tienen que desarrollar aspectos donde eh, se promuevan hábitos sanitarios, ¿verdad? Haya condiciones sanitarias donde un ser humano se pueda desarrollar adecuadamente, donde hayan condiciones que realmente permitan, ¿verdad? Que un individuo se desarrolle integralmente y pueda desarrollar una mejor condición de salud y romper ese círculo, ¿verdad? Que nos lleva a una enfermedad. En esto hay modelos teóricos, ¿verdad? Que se han definido y se han discutido durante mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a revisar algunos de ellos, pero hay modelos teóricos que proponen una serie de determinantes y condicionantes de este proceso.
El hombre ha elaborado diferentes modelos conceptuales sobre determinantes del proceso salud-enfermedad, pero los modelos naturalmente han cambiado, ¿verdad? Debido al modelo científico, tecnológico el ser humano haya alcanzado en un determinado momento histórico, eh, social, cultural. Por ejemplo, ustedes consideren, imagínense lo que ha significado para la humanidad el que se hayan descubierto, por ejemplo, los antibióticos, ¿verdad? Aunque bueno, hace un- unos siglos que la penicilina o los otros antibióticos fueron descubiertos, pero eso naturalmente ha cambiado la evolución de este proceso salud-enfermedad, porque bueno, ¿cuántas personas fallecieron de tantas enfermedades que hoy sabemos que son curables, ¿verdad? Porque el hombre con su estudio, con su empeño por traer a la humanidad elementos positivos, descubrió el antibiótico, lo perfeccionó, continúa el hombre investigando para poder lidiar con este tipo de enfermedades que nos acosan y que a través de una sustancia que que se elabora químicamente se puede superar esta enfermedad, ¿verdad? Y se le puede devolver a un ser humano eh, la salud y bueno, y nos puede librar de la muerte, ¿verdad? Entonces el hombre ha vivido permanentemente en esa búsqueda, ¿verdad? De alcanzar una mejor condición de salud y precisamente así también se han establecido modelos. Algunos probablemente tengan sus limitaciones y otros sean más, vayan más acorde a este momento, ¿verdad? Donde hay muchas investigaciones y alta tecnología para tratar la salud, pero lo importante es que nosotros sepamos que todos los modelos han tenido siempre una búsqueda, ¿verdad? Desde la perspectiva de los profesionales de salud, desde la perspectiva de las personas que trabajamos en la salud, por ayudar a que los seres humanos resuelvan las enfermedades que los aquejan. Entonces, dentro de estos modelos teóricos, podemos ver, por ejemplo, hay un modelo mágico religioso, ¿verdad? Probablemente fue uno de los modelos primitivos, ¿verdad? Que entiende la enfermedad como resultado de fuerza o espíritu, ¿verdad? Y representa un castigo divino o un estado en el que se pone a prueba la fe religiosa. Hay un modelo, ¿verdad? Que, que, que nombra a personas bueno, de sociedades primitivas de la Edad Media, en la actualidad, y tiene como representantes a chamanes, a brujos, a curanderos, espiritistas, ¿verdad? Bueno, también hay un modelo sanitarista que propone como consecuencia del desequilibrio medioambiental, ¿verdad? Esas condiciones ambientales insalubres que rodean al ser humano y promueve el empleo de medidas de saneamiento, ¿verdad? Para resolver estos altos índices de mortalidad. El hecho es que no contempla otros factores sociales que determinan la prevalencia de esas condiciones insalubres de los diferentes grupos sociales. Este modelo surgió con la revolución industrial y Smith y Pettenkofer fueron sus principales exponentes. Hay también un modelo social que se genera por las condiciones de trabajo y de vida del individuo y de la población. El problema fundamental es que se puede reducir la complejidad del proceso salud, enfermedad a las relaciones sociales, ¿verdad? Es naturalmente un modelo importante porque introduce el concepto
de sociedad, ¿verdad? En la salud de los individuos, pero tiene naturalmente algunas aristas sobre las que hay que discutir para incorporar otros elementos más. Sus principales expositores fueron Peter Frank, Virchow y Ramazzini en el siglo XIX. Hay también un modelo unicausal, ¿verdad? Nosotros, bueno, nos alejamos cada vez más, ¿verdad? De ese concepto, pues, ¿verdad? Y entendemos que el proceso de salud y enfermedad está formulado, se presenta en el ser humano como un proceso en el que intervienen diferentes factores, ¿verdad? Y aquí dice en el modelo unicausal que la salud de enfermedad es la respuesta a la presencia activa de agentes externos, ¿verdad? Este modelo permitió la investigación de medidas de control y de fármacos que revolucionaron en el tratamiento individual del enfermo. No, no obstante, no explica por qué el mismo agente no produce siempre la enfermedad. Por eso digo que en este momento eh, entendemos que cada uno de los modelos deja cosas positivas, ¿verdad? En la investigación, en el estudio de las enfermedades, pero que en este momento nosotros entendemos que son muchos los factores que intervienen en la solución de la enfermedad, que intervienen en conseguir un buen estado de salud. Y eso lo podemos explicar, eh, digamos, desde la perspectiva que un, un agente, un vector, cualquier agente que produzca enfermedad, no produce la misma enfermedad en un ser humano que en otro. Entonces así podemos como entender fácilmente que son otros factores también los que intervienen en este proceso. Hay también un modelo multicausal. Ustedes saben, hemos ya trabajado con este modelo clásico, ¿verdad? De un ambiente, ¿verdad? De un ambiente, del factores del ambiente, de un huésped, ¿verdad? Que es susceptible a padecer de una enfermedad, a- de un huésped que es capaz de gozar de la salud y de la enfermedad, y también de un agente, ¿verdad? Que causa o que transmite esta enfermedad. Entonces, la influencia simultánea de factores que corresponden a la gente, al huésped y al ambiente, que es la tríada ecológica de Lewin y Clark, son en primera instancia los condicionantes del estado de salud que guarda el individuo o un conjunto poblacional. Su principal desventaja es que no describe la importancia de cada factor, dándole mayor énfasis al ámbito biológico o individual que al social, ¿verdad? En el ámbito biológico, digamos, individual está la capacidad inmunológica que cada individuo tiene para hacerle frente a una enfermedad. Ahí intervienen factores individuales como son el estado nutricional, ¿verdad? Alguna condición coadyuvante, ¿verdad? A la enfermedad por la que un paciente consulte, enfermedades que también ya existen, preexistentes, ¿verdad? En la vida de los pacientes hay diferentes causas, pero dice que incluye los modelos geográficos, ecológicos y sanitarios. Hay un modelo epidemiológico, ¿verdad? Que es un modelo multicausal para el estudio de salud, enfermedad. Introduce la red de causalidad, donde el elemento principal es identificar los factores de riesgo, ¿verdad? Hay siempre una causa, efecto que hay que revisar, ¿verdad? Y que hay que ver en qué medida un factor interviene
más o interviene menos en la condición de buena salud de una persona. Su limitación fundamental es que el valor de cada factor de riesgo depende de la distancia y del tamaño del efecto en la red de causalidad. Surgió en la segunda mitad del siglo XX y bueno, tenemos a sus representantes que son McMahon y Pott. Eh, pero ustedes pueden ver aquí eh, cómo, digamos, los diferentes elementos, ¿verdad? Nos orientan siempre a buscar diferentes causas. No hay en general una enfermedad que se produzca solo por una razón. Hay diferentes situaciones eh, que hay que averiguar, que hay que estudiar y nosotros, ¿verdad? Como médicos tenemos la obligación de revisar eh, cada uno de los factores y de acompañar a nuestros pacientes para que consigan una mejor condición de salud y resuelvan sus enfermedades. Así es que muchas gracias por asistir a esta clase. Igual yo les voy a subir la presentación y por cualquier cosa me escriben, ¿verdad? En el aula virtual y me tienen a la orden. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pasen buenas tardes.